El siguiente programa es clasificación B15, apto para adolescentes mayores de 15 años y adultos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a una nueva emisión de su programa noticioso, Panorama Universitario. Le damos la bienvenida a usted que nos acompaña como siempre a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta. También recuérdelo, estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y por supuesto, somos TV UAS, el canal de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta noche de martes 18 de marzo tenemos muchos asuntos por presentarle y bueno, la Universidad Autónoma de Zacatecas cumpliendo con sus compromisos, con su vinculación a la sociedad y también por supuesto con los asuntos relevantes en materia informativa del último mes, este último mes que por un asunto administrativo, académico, sindical, que respetó la administración central, se tuvo que suspender prácticamente un mes, estuvimos sin clases, pero ya regresamos, ya estamos de vuelta y atendiendo en los distintos sectores, el académico, el estudiantil, le tendremos sondeos con los jóvenes que no tuvieron clases en este mes y también con el administrativo. Hoy está con nosotros en el estudio el señor rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, que nos dará un contexto general de cómo se logró salir de esta huelga a la que muchos no queríamos entrar, pero que bueno, a final de cuentas estamos en el signo de nuestros tiempos es la crisis. Hay crisis geopolítica, hay crisis en el país en materia de seguridad pública, en materia de economía, en materia agropecuaria. Usted ha visto que están tomadas algunas dependencias federales en Zacatecas desde hace ya algunas semanas y bueno, nosotros aquí le vamos a presentar la información, el contexto para que usted se mantenga como siempre bien informado. Le vamos a dar un recuento general de la información más relevante que se presentó en estos últimos 30 días en el estado de Zacatecas, entre otras cosas, por supuesto, el tema de cómo fuimos a una huelga y cómo salimos de ella, también todo el tema que hubo en el magisterio en Zacatecas. Acuérdese, recuérdelo, hubo una movilización magisterial de las secciones 34 y 58 del CENTE que no se había producido hace más de 30 años y bueno, también ha habido marchas por los desaparecidos, incendios forestales en la zona conurbada como tampoco no se habían presentado, en fin, toda una serie de sucesos que, repito e insisto, son el signo de nuestros tiempos y que tendremos que salir como sociedad y también, por supuesto, como universidad de todos estos temas y asuntos. Le doy la bienvenida en este estudio a nuestro rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, con todo este contexto previo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, bien, buenas noches a todos. A toda la sociedad zacatecana y particularmente a los universitarios que nos siguen puntualmente en nuestro noticiero universitario. Perfecto. Señor rector, de entrada, en atención a la información que algunos miembros de la comunidad universitaria no tuvieron en su momento y que la sociedad en general se entera por algunos medios de comunicación, a veces de forma muy pequeña, en algunos pocos segundos o minutos, a veces con un sesgo sí o no, y eso es, también hay que decirlo, obra de la política, que la política, bueno, tiene muchas aristas, pero nosotros en temas profesionales, en temas de una actitud profesional y de una actitud responsable desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, queremos que nos haga el favor de plantearnos, señor rector, qué pasó. Si pudiéramos hacerlo en un resumen breve y contexto para seguir adelante, ¿qué pasó? ¿Cómo es que nos fuimos a una huelga que luego se supo que no querían tantos como se pensó al principio, porque fueron más los votos en un plebiscito para salir de la huelga que para entrar en ella? Bueno, mira, son múltiples factores los que confluyen para que una huelga se pueda dar. Por supuesto, en muchos de los casos con justa razón de los agremiados, en este caso al Espaguas. Hay un adeudo muy fuerte que la universidad tiene con los jubilados, un adeudo histórico, un adeudo no generado
por nosotros, al contrario, que se ha disminuido de manera muy importante en esta administración. Es un adeudo que data ya de muchos años, 20 años prácticamente, que se tiene con ellos este adeudo. En lo que corresponde a los 25 conceptos, a los conceptos que tienen que ver con la seguridad social. Desde que la universidad dejó de pagarle al ISSSTE, también se fue rezagando en cuanto al pago a los jubilados de SUSAR, CRB, FOBISSSTE. Hay adeudos que se tienen con el personal universitario en cuanto al ISSSTE, producto también de haberle dejado de pagar al ISSSTE desde hace ya muchos años, muchas administraciones en las que simplemente no le pagan al ISSSTE. Y que hoy es una bola de nieve. Es una bola de nieve, pero permíteme interrumpirlo, señor rector, porque esto es muy importante. Hay un ex rector que incluso circularon en redes sociales fragmentos donde el propio ex rector declara y acepta que él dejó de pagarle al ISSSTE para hacer otras cosas en la universidad. Pero esto se configura como un desvío de recursos y ahora, en esta ocasión, había una exigencia del sindicato para que el actual rector corrigiera lo que un ex rector comenzó y sin embargo no ha habido ningún tipo de consecuencia administrativa ni de ningún otro tipo. Sí, ese es el tema, igual que con los conceptos que tienen que ver con los jubilados también, que no son de seguridad social pero que están en el contrato y que también durante muchos años se dejó pasar. Mira, en emplazamientos anteriores, por ejemplo, por estos conceptos se ofrecía regularmente, no sé, por el orden de los 3 millones y medio, 4, nosotros ofrecimos 40 millones, más de 40 millones, desde el principio, desde la etapa de la demanda de huelga, desde el momento en el que se emplaza la universidad a huelga. Desde ese momento nosotros hicimos planteamientos muy sólidos y yo lo he dicho varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí podemos y por qué los anteriores no podían? Porque nosotros hemos, como administración, después de muchísimos años, pagado en tiempo y forma todas las prestaciones, salarios, 31avos, aguinaldos, etcétera, 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 y eso nos permite llegar menos asfixiados. Es decir, los rectores anteriores llegaban al emplazamiento a huelga y lo que podían ofrecer era pagar lo que debían del año anterior. Se comprometían a pagar el aguinaldo. Nosotros no, porque lo pagamos en tiempo y forma. Insisto, después de prácticamente 20 años, esa administración ha pagado y seguirá pagando hasta el último día de mi administración salarios, las quincenas, las primas de antigüedad, la prima vacacional, etcétera, etcétera. Todos los conceptos que están en el contrato para las PAGUAS y para las TUAS los he pagado en tiempo y forma. Eso me permitió llegar menos asfixiado, menos forzado. Por eso este emplazamiento, nosotros hicimos una propuesta muy sólida. Insisto, son varios elementos los que confluyen para que se dé esta huelga. Uno, yo lo reconozco, pues hay un malestar de compañeros a los que se les debe, insisto, deudas viejas, deudas históricas, deudas provocadas por otros rectores. Otro factor, otro elemento, puede haber también malestar de otro sector. A ver, hacemos política y no soy, digamos, del contentillo del 100% de los universitarios, es normal. Y 3, estamos a unas cuantas semanas de que la universidad entre en un proceso político electoral para cambiar a sus dirigentes, para cambiar al rector, a los coordinadores de área, a los directores, a los consejeros universitarios, consejeros de área, consejeros de unidad, etcétera, etcétera. Y todo esto es un caldo de cultivo que ya junto, digamos, generan condiciones para que se pudiera dar una huelga. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente, como bien lo dices tú, fueron más los que al final decidieron ir a levantarla que los que la pusieron. 2, porque al final el resultado es muy similar del ofrecido al inicio al ofrecido para poder levantar la huelga. Pero son factores propios de una universidad como la nuestra, una universidad dinámica, una universidad participativa, una universidad política, una universidad politizada, que, bueno, se manifiesta de alguna forma y la huelga fue una forma de manifestarse en este 2025. Bien dicen en el ámbito político, pues bueno, todo es política en sí. Claro. Pero yo conozco a un hombre, al doctor Rubén Ibarra Reyes, desde hace muchos años.
años, mucho antes de que fuera funcionario universitario y rector. Conozco a la persona, al sujeto. Como bien dice el señor rector, nadie podemos tener unanimidades, ni en nuestro hogar. El más pequeño de la casa te patalea, eso hay que decirlo. Pero en términos del contexto de lo que causó mucha extrañeza a la comunidad universitaria y a la sociedad en general fue que el doctor Rubén Ibarra Reyes, como rector, tomó una decisión política que quizá le costó mucho en el desgaste, que es no sentarse en la misma mesa que la mesa donde estaba negociando la secretaria general del sindicato. ¿Por qué no se sentó el doctor Rubén Ibarra Reyes frente a la titular del Espaguas? Bueno, son muchos factores, algunos los diré después cuando ya no sea rector, otros los digo ahora sin problema. Una, el rector siempre está presente. Por conducto de sus funcionarios, en representación de sus funcionarios, el rector siempre está presente, jamás está ausente. La administración está Todas presente. Las decisiones son del rector por conducto de sus funcionarios. Esa es una forma de hacer política que yo tengo y que, bueno, así como otros que son autoritarios, toman decisiones verticales, no decimos nombres, pero los hay, y que nadie respira si el rector en turno no quiere. Yo tengo otra dinámica. El rector siempre estuvo presente. Segundo elemento primordial y factor fundamental. La convicción personal es que es una huelga, o fue una huelga exactamente política. Y entonces la presencia del rector politizaba aún más el ambiente y generaba condiciones para que el levantamiento fuera mucho más complejo. Eso lo podría yo, obviamente con mucho más tiempo, demostrar con elementos y con acciones precisas durante el proceso de diálogo, de negociación y después de operatividad del proceso, donde estoy convencido de que la presencia de los compañeros ayudó más a que pudiera levantarse la huelga. Tercero, confío en mi equipo plenamente. Yo confío en Ángel Román. Y también sé que hay momentos, así como yo cuando fui secretario general atendí muchas coyunturas complejas, una huelga de hambre, múltiples complicaciones de paros estudiantiles, que nosotros por fortuna no hemos tenido complicaciones como las que se tuvieron, por ejemplo, en aquella época en la Escuela de Minas, donde fue un momento crítico, difícil, que se tomó el bulevar, etcétera, etcétera. Un momento más en diciembre, cuando no se pagó conceptos de prestaciones a los trabajadores del STUAS, se tomó el bulevar y lo tendí. Bueno, esa fue una época. Yo creo que hoy era el momento para que el secretario general atendiera también esta crisis política en la institución. Muy bien. Ahora, señor rector, en el país vivimos una crisis epocal, diría yo, recordando a Luis Arizmendi, el doctor Luis Arizmendi. Esta crisis epocal se traduce y tiene, al parecer, un eje sobre el que se mueve todo lo demás, todo el resto de la crisis de nuestro país, que es el tema del sistema partidista, político-partidista que tenemos. Hay crisis en el Poder Judicial, hay crisis en los organismos autónomos, el INAI está a punto de ser extinto por acusaciones de que los partidos políticos metieron a gente que contaminó a estas instituciones. Y yo te preguntaría, quizá como otras universidades del país, el tema de los partidos políticos ha contaminado a las universidades, y me refiero en general a todos los partidos políticos. ¿Tú qué opinas? Sí, por supuesto, los partidos políticos han contaminado las universidades. En el caso de Zacatecas es muy claro. Hay actores políticos que están dentro de la universidad, que estuvieron dentro de la universidad y que hoy tienen un interés de orden partidista en el exterior, incluso exrectores que tienen intereses de orden partidista en el exterior, y que por supuesto en esta lógica, en esta dinámica de acumulación del poder y de transitar, digamos, en mejores condiciones hacia afuera, ven a la universidad como un botín de orden político. Eso es cierto. Nosotros en esta administración nos dedicamos a trabajar y ahí están los resultados. Digo, no soy yo quien tiene que venir a presumirlos, pero yo creo que los universitarios son muy conscientes de que sus pagos llegaron en tiempo y forma, de que hubo una inversión en infraestructura educativa como nunca antes había existido. Todavía este fin de semana revisé los avances de obra de los diferentes conceptos y es impresionante lo que hemos crecido, no solamente en la inversión de dinero, sino en el metro cuadrado, porque bueno, pues tú puedes gastar un montón de dinero y no crecer nada de metros porque el dinero se va a otro lado. Nosotros no, nosotros sí le invertimos dinero, que se ve, es tangible, que tiene
metros cuadrados de crecimiento en la universidad. Los indicadores académicos, pues ahí están, ¿no? Nunca se había superado el 100% de SNIS, de perfil PRODEP, de cuerpos académicos. Nunca tantos jóvenes habían logrado la excelencia en el examen del EGEL. Pero es un trabajo en equipo, no es un trabajo nada más del rector, pero se requiere una política institucional para que esto se dé. Voy a parafrasear al doctor Rubén Ibarra Reyes cuando ha dicho muchas veces en sus discursos, la universidad se debe, por supuesto, sobre todo a los estudiantes. Y hoy los estudiantes están en un problema, en un dilema. Todos somos estudiantes. Sí. Y el problema cuando había paros o hay huelgas es que perdemos clase los estudiantes, sí. Y el escenario es complicado, sí. Porque así como hay maestros que son barcos, también hay maestros estrictos y responsables. Y entonces yo te preguntaría, señor rector, en este escenario de que por las circunstancias políticas que hubo, se fue a una huelga de un mes, ¿qué propones tú para que estos estudiantes de todos los niveles y áreas puedan recuperar de alguna manera estas clases? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué has propuesto? ¿Qué has platicado con tu equipo? Mira, este próximo viernes tendremos una reunión del Consejo de Planeación, del Consejo Operativo de Planeación, para revisar las condiciones. De entrada, yo lo que propondré, y lo digo de manera clara, es sí que tengamos una ampliación de máximo un par de semanas, porque mira, hay muchos jóvenes que en estos momentos en la universidad están por terminar la preparatoria, por ponerte un ejemplo. Y su aspiración seguramente es ir a estudiar la licenciatura en otro lugar, porque tienen familia en otro lado, porque tienen otros intereses, por lo que sea. Y resulta que el curso propedéutico de allá prácticamente se cruza con el periodo vacacional nuestro. Si a los jóvenes tú les amplías un mes el semestre, entonces ya no tuvieron ese periodo. Choca con el calendario nacional de otros espacios. Sí. Dos, hay jóvenes que están en la licenciatura y quieren hacer un posgrado, y resulta que el curso propedéutico, preparatorio, como se le llame, pues también está empatado con el calendario nacional y choca con la ampliación que nosotros pudiéramos hacer. Y la otra, todo el mundo necesita descanso. Los jóvenes que van a cambiar de una licenciatura a un posgrado, de la preparatoria a la licenciatura, necesitan también esa etapa. Y la otra, hay muchos de nuestros jóvenes que en las vacaciones, mientras muchos descansamos o descansan, ellos trabajan, y entonces ya tienen que reportarse con sus familias en la chamba, ya tienen que reportarse incluso en otros lugares, en Estados Unidos incluso, o en otros lugares donde se van a trabajar. Sí, vamos a hacer esto. Dos. ¿Cuándo podrían ser esas 2 semanas? Las 2 semanas que están destinadas para exámenes ordinarios. Correcto. Segundo elemento, criterio que yo propondría, porque estamos al final del semestre. Sí, al final del semestre. Estamos frente a un momento anormal por el tema de la huelga. No son todas las materias las que requieren de ampliación. Hay algunas materias, sobre todo las teóricas, que sí permiten que, haciendo un esfuerzo mayor, mayúsculo, se puede culminar el semestre en tiempo y forma, pero hay algunas materias que son prácticas, que son fundamentales en la formación del estudiante, que sí requieren de un poquito más de días, un poquito más de horas dedicadas. Ahí es donde yo creo que tenemos que ser un poco flexibles, en el sentido de que las teóricas hagamos el esfuerzo por terminarse en tiempo, y las que son más prácticas, o algunas teóricas que sí requieren más tiempo, se puedan ir a este espacio que estaría entre 1 y máximo 2 semanas terminando el semestre. Insisto, y es algo que quiero decir de manera muy clara, no se trata solamente de ampliar, se trata de revisar todas las condiciones. Hay jóvenes cuyos papás hacen un esfuerzo impresionante para que el joven venga a estudiar, un esfuerzo financiero fuerte. Entonces, pues ellos no tienen la culpa de la huelga. Ellos van a decir, bueno, es que es pagarle a mi hijo otro mes de renta, rentas, sí. alimentos, ausencia, etcétera, etcétera. Y esas son las condiciones que tenemos que revisar. No puede ser uno egoísta y solamente pensar en ampliar y no revisar los otros elementos, ¿verdad? Ahora, los próximos meses de abril y mayo, como bien lo menciona el señor rector, viene el proceso de la renovación de la rectoría y de todos los cuerpos directivos de la administración universitaria. Yo te preguntaría, ¿no sería el momento, después de esta amarga experiencia de la huelga de un mes, no sería el momento de hacer un llamado y de buscar las conexiones políticas al interior de la universidad para
buscar e impedir otro problema político que paralice la UAS en plenos procesos políticos internos? Por supuesto, yo creo que la universidad ya no puede ser rehén de otro tipo de intereses que no sean los estrictamente académicos y sociales. Es un buen momento, como tú bien lo dices, para ya dejar la huelga, lo que sucedió ahí y dedicarnos a lo provechoso, a lo productivo, a lo importante, para lo que se nos paga, que es para trabajar por un mejor Zacatecas. La universidad tiene una función social muy clara y muy establecida en sus lineamientos, que es el de la búsqueda de una mejor sociedad a través de la educación. Y necesitamos fomentar eso. Creo que ese es el interés real y debería ser el interés genuino de todos los universitarios. Ahora, en este contexto, vamos a ir con las reglas del juego que ya están establecidas, aprobadas en la legislación universitaria, pero quizá a futuro, más adelante, ¿cuál es tu perspectiva, rector? Y te pido tu opinión. ¿Sería necesario quizá hacer alguna reforma estructural en la Universidad Autónoma de Zacatecas que permita llevar procesos de renovación más tranquilos? Por ejemplo, como se hace en otras universidades, un consejo de notables, es decir, otro tipo de procesos electorales para renovar a la rectoría y a sus funcionarios, ¿o crees que este modelo es el que debe prevalecer? No, yo sí creo que es el modelo que debe prevalecer, porque es un modelo más democrático, donde los universitarios se pueden expresar de manera libre, directa, abierta sobre sus preferencias. Lo que yo creo también es que más bien los universitarios debemos de transformar y debemos de pensar qué es lo que queremos como institución. Yo insisto, a ver, yo creo que todos los rectores han hecho su esfuerzo por sacar adelante la universidad y seguramente todos hemos tomado una definición correcta e incorrecta. Buenas o malas decisiones. Buenas o malas. Algunas han pesado más que otras, eso es cierto. Pero cuando la decisión que el rector toma tiene un peso negativo estrictamente político, entonces no necesariamente es una definición o una decisión mala. Cuando tú tienes una decisión y esta decisión tiene un retraso en el desarrollo de la universidad, afecta a sus finanzas, afecta a los universitarios, afecta la viabilidad de la institución, ahí sí hay un error en la decisión. Yo creo que las decisiones que nosotros tomamos tuvieron repercusiones negativas en el orden político, porque en el orden financiero, pues yo insisto, muchos profesores jóvenes hoy no saben de lo que estoy hablando, pero pregúntenle a sus profesores mayores. Hace muy poquito tiempo no se pagaba el aguinaldo en tiempo y forma. Hace muy poquito tiempo se batallaba para las quincenas. Se sigue batallando, pero nosotros lo pagamos. Porque luego también hay quien cuestiona y que por qué en diciembre el rector se la pasa en México. Pues para pagar las quincenas, como debe de ser. Claro. Bueno, es gente que no hace nada, está sentado desayunando en el mismo restaurante del centro todos los días. Pero hacemos un esfuerzo porque la universidad tenga estabilidad. Las decisiones tienen una repercusión positiva o negativa. Hay que hacer la valoración de cuál es la repercusión, porque si es una repercusión estrictamente política, entonces no necesariamente es mala. Ahora, hay, sin embargo, que decir algo. Como bien lo menciona, señor rector, se pueden tomar decisiones correctas o incorrectas, políticas y administrativas. Algunas pesan mucho más que otras. Claro. Y esto, en este contexto, yo te lo pregunto. ¿Está el doctor Rubén Ibarra Reyes tranquilo a estas alturas del partido, encarando ya la recta final de su administración? Y te lo pregunto si está tranquilo porque luego hay otros cargos directivos, ya sea en la institución o en quizá algún sindicato, donde la gente podría no estar necesariamente muy tranquila por los manejos administrativos. En esa perspectiva, yo te pregunto, ¿tú estás tranquilo? Yo estoy tranquilo, completamente tranquilo, satisfecho con el trabajo que se ha llevado a cabo. Logramos abatir muchísimo de la deuda que tiene la universidad. Lo he platicado aquí contigo. Abatimos una deuda que se tenía muy fuerte con el Espaguas, de 300 millones, deudas con el SAT muy importantes. Hoy estamos en este momento
momento ya llevando a cabo un proceso de saneamiento de la universidad en lo que se refiere al SAT, que lo vamos a dejar limpia. Nosotros lo hacemos con casi 1,000 millones, 850 millones de deuda, imagínate nada. Había funcionarios federales que cuando tú tomaste las riendas de la universidad, había funcionarios federales que te decían, esta universidad mejor, mejor hay que quebrarla, mejor hay que quebrarla. Sí hubo un funcionario que de hecho hace un momento hablé con él porque se deroga la ley más bien se retira la propuesta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la nueva ley del ISSSTE y ya es un hecho, se va a derogar. Hace un momento platico, se va a retirar la propuesta. Perfecto. Sí, porque todavía no se votaba. Perfecto. Platiqué con él hace un momento y me dice, yo te decía que era más fácil quebrarla que salvarla, pero no, yo decidí salvarla, yo decidí empeñar mi palabra y trabajar todos los días por lograr salvar a la universidad, porque yo sí quiero la universidad, porque yo cuando nací, esta universidad ya estaba en mi familia, en mi círculo familiar, porque yo cuando nací comí, lo he dicho muchas veces, comí gracias a la universidad. Entonces, bueno, pues yo la quiero, estoy muy contento con el trabajo que hicimos como equipo, con el equipo que me acompañó, satisfecho. Por supuesto, siempre habrá la espinita de que me faltó tiempo para hacer esto, me faltó lo otro, me faltó aquello, hubiera hecho esto mejor acá, siempre lo hay, porque bueno, pues somos sujetos sociales, pero yo creo que hoy tenemos una mejor universidad de como la recibimos 1000 veces mejor. La recibimos en un proceso prácticamente de quiebra, hoy la tenemos en mejores condiciones. La recibimos en un proceso sin proyecto académico definido, hoy tenemos una universidad que se vincula todos los días con el sector productivo, con el sector social, para imprimir el conocimiento en la política pública o el desarrollo social. Ahora, hay un tema muy importante que también sonó en las mesas de negociación con el ESPAGUAS y que es un tema que se llama la deuda con el ISSSTE, un también problema muy añejo, pero que es una deuda gigantesca. Sí. Y tú fuiste muchas veces a la Ciudad de México, rector, a negociar este tema de la deuda, obtuviste algunos logros importantes, firmas de convenios y bueno, los periodistas tenemos algo que se llama fuentes, algunas no las podemos revelar, pero sé por algunas fuentes, amigos universitarios, que uno de los problemas por los cuales la huelga del ISSSTE no se ha podido resolver es la deuda, no se pudo resolver, es porque el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, no ha querido dar su firma para hacer el aval de la universidad en el manejo de esta deuda. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es cierto? A ver, primero, sí quiero puntualizar, porque efectivamente fue uno de los puntos. Yo creo que fue como la exigencia más fuerte que hizo el ESPAGUAS desde el año pasado y en este año de ser parte de la mesa de negociación. También quiero aclararlo, lo he dicho, no, y lo dije en octubre del año pasado, noviembre del año pasado, lo dije en enero de este año. La negociación con el ISSSTE ya se terminó. Ha terminado la negociación con el ISSSTE. Estamos ya con la etapa de conciliación concluida, que era la etapa más fuerte, porque era ponernos de acuerdo en lo que el ISSSTE decía, la UAS le debía, y en lo que la UAS decía, ya la había pagado y había disminuido la deuda. Logramos empatar esto. 2, logramos algo histórico, y eso digo, lo logramos como universitarios. Logramos que por primera vez el ISSSTE aceptara la condonación de accesorios por primera vez en la historia. Que es la mayor parte de la deuda. Lo logramos. Y gracias a ese esfuerzo, gracias a ese resultado, muchos entes deudores hacia el ISSSTE se están viendo beneficiados. No es un beneficio para la UAS nada más, es un beneficio para todos los entes que le deben al ISSSTE a nivel nacional. Entes públicos. Entes públicos. Claro. Bien. Esto está listo, eso está hecho. Lo que falta es el acuerdo de la legislatura para que la universidad pueda firmar este convenio con el ISSSTE, que es, digamos, una actualización del convenio que ya se tiene. No lo dices tú, lo dice el periodista. En la mayor parte de los estados de la República, el que manda en las legislaturas estatales es el gobernador del estado. Bueno, voy a explicarlo después. Yo no tengo problema en contestarlo tampoco, porque además no tengo por qué mentirlo, ni esconder nada, ni ocultar nada, ¿verdad? Ese documento que el gobernador
elabora porque quien debe también es la propuesta a la legislatura. Es un tema que también tenemos que puntualizar. Sí. Quien solicita a la legislatura la autorización para suscribir el convenio con el ISSSTE es el gobierno del estado, correcto, no la UAS. Correcto. El trámite que está hoy en día en la legislatura estatal es un trámite del gobierno, no es un trámite de la UAS. No tenemos por qué los universitarios, ni los sindicatos, ni el rector ir a la legislatura a presionar sobre absolutamente nada, porque es un trámite que hace el gobierno del estado. Ese trámite, ese documento ya ha sido enviado a la legislatura, fue discutido efectivamente el tema del aval solidario y estos conceptos, ya tiene otro nombre ya, es lo mismo a final de cuentas. Sí ha sido un motivo de discusión, eso fue lo que detuvo un poquito el proceso de este documento, pero también hay que decirlo de manera muy clara, Alfredo, quien le debe al ISSSTE no es el Estado, quien le debe al ISSSTE es la UAS. Y no podemos rehuir a nuestra responsabilidad. Pues si no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad de pagar, porque pues en lugar de haber hecho otras inversiones debieron de haber pagado lo que estaba en tiempo y forma. No lo hicieron. Y hoy es imposible porque la deuda que se tiene con el ISSSTE es superior al subsidio de un año. Es un año y medio de subsidio. Con lo que hemos logrado reducir, la deuda bajaría a 1.200 millones, pero aún así es prácticamente la mitad de un año de subsidio. Es decir, no debió de haber crecido la deuda tanto, esa es la verdad. Y bueno, también hay que decirlo, que en lugar de ayudar en términos políticos y sociales, la huelga afecta más a la imagen y al perfil de negociación del gobierno del Estado. Por supuesto, la huelga complica todo, también con el gobierno federal. La llamada de hoy fue precisamente por eso, explicar por qué fue la huelga, cuál fue el tema, cuál fue el planteamiento, y efectivamente que el tema del ISSSTE estuvo ahí presente. ¿Por qué? Porque la deuda que tiene la UAS con el ISSSTE es una bandera muy útil en un proceso político como este. Claro. Exigirle al rector que pague lo del ISSSTE, si así lo hubieran exigido a los anteriores, seguramente no estaríamos en estas condiciones. Que algunos de los actores del son los que exigen hoy que se les pague. Exacto. Y bueno, lo decimos con mucho respeto y no mencionamos nombres porque además nos conocemos todos. Nos conocemos todos en la universidad y los hemos visto cuando se han desempeñado al frente de la administración. Pero bueno, señor rector, antes de despedirnos, queda la invitación abierta. Pues no sé, tú creo que vas a tomar un avión en unos minutos más, o no sé si te vas a ir en algún vehículo vía terrestre. ¿Sabes qué? La próxima vez voy a pedir que me pongan en el noticiero. Yo voy a hacer noticiero. Tú vas a hacer el noticiero. No es cierto. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Eso de estar encima. Bueno, la próxima administración no sabemos quién va a dar las noticias, pero bueno, esperemos que seamos nosotros. No sé si tú, pero bueno, a ver, rector. Tienes candidato a la rectoría, tienes candidato a la sucesión, y te lo pregunto por el contexto que sería legítimo, claro, de que tú, que conoces a la gente que encabeza las distintas áreas, pues quizás digas, me parece la perspectiva correcta de continuidad en este tema de los saneamientos administrativos, que sea o un contador, o que sea un doctor, o que sea un abogado, o un sociólogo, o un historiador. ¿Tienes algún perfil tú? Un perfil como tal no, pero sí creo que el rector debe de cumplir con ciertos requisitos. Lo digo de manera muy respetuosa por lo que he conocido, por la experiencia vivida. 3 requisitos que debe cumplir. Yo creo que una, sí debe de ser un rector que haya tenido la oportunidad, la fortuna de la alta responsabilidad de ser director de una escuela. Eso es vital, es fundamental, porque el manejo de recursos humanos, recursos financieros y de responsabilidades es muy importante. No cualquiera. No cualquiera. Porque ya de improvisaciones, ya hemos tenido experiencias de improvisaciones y creo que no son gratas. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Son de título personal. Todos los rectores, y permíteme decir esto, todos los rectores seguramente tendrán su cuadro de honor de funcionarios, y también los que estarían reprobados. Ah, claro, por supuesto, por supuesto. No vamos a decir nombres, pero, pero sí estoy de acuerdo con eso. Primer criterio, creo que sí es importante eso, haber tenido esa experiencia. ¿De ser directores? Es fundamental, de haber sido directores, por el manejo de recursos financieros, humanos, y por la responsabilidad que conlleva el ser la cabeza de un consejo de unidad, que es fundamental. El tema de las áreas es distinto, ahí la responsabilidad es diferente. Es muy compartida, no es... Es más colegiada. Es más colegiada, es más compartida, no hay el manejo formal como lo existe en las direcciones de las escuelas. Segundo criterio que sí es fundamental,
Mientras esta universidad no tenga un subsidio suficiente, se requiere un rector gestor, fundamental y primordialmente gestor. Porque por muy buen trabajo que hagas, mira, nosotros no te va a alcanzar la cobija. Implementamos unos mecanismos de austeridad férreos. Muchos de los que no me quieren porque pues les cerré las llaves. En Tebeguá sí te queremos y la cobija no alcanzaba. Y aquí no tenemos café. Estamos esperando que el director de Tebeguá nos traiga un café. Que no trae presupuesto para el café, y eso que recibió 2 quincenas. Pero bueno. Gestor, eso es vital, eso es fundamental. Por eso nosotros logramos tener buenos cierres de año, porque mientras yo estaba concentrado en la gestión y logrando estos recursos, Ángel estaba ayudándome aquí en la casa con el trabajo de la política interna, muy importante. Eso es fundamental también. 3, debe ser un rector con una visión académica muy importante, trascendental. Porque esta universidad no puede dejar de ser académica. No se trata únicamente de que vayas y que gestiones. No, se trata de que seas académico porque la visión debe ser académica. La universidad no se puede dar el lujo de ser simplemente un espacio de formación de mano de obra. Es una institución que debe fomentar el pensamiento crítico, que debe fomentar la imaginación educativa para que nos permita generar mejores condiciones para nuestros estudiantes. Quizá el trabajo intelectual y científico y los logros en los SNIS y todo eso sean algunos de los principales logros, quizás tan importantes o más que el saneamiento administrativo. Estoy convencido de eso. Nunca en la historia la universidad había tenido los indicadores que tiene mi administración. Y sí es cierto, yo comparto, son méritos individuales de los profesores. ¿Y por qué antes no se daba? Porque se requería una política institucional sólida para ello. Esta administración, Hans, como secretario académico, le dejará a la siguiente administración la tablita grande, alta. Al próximo secretario académico. Toño Rodríguez también, en el caso del PRODE, pues. Antonio Rodríguez. Sí. Toño dejará los 2 funcionarios, muy buenos funcionarios, por cierto, a quienes les mando un saludo y mi reconocimiento. Dejaron muy bien el nivel, igual que, por ejemplo, en el caso de Ángel, con el trabajo que hizo al interior de la institución, muy bueno. La legislación universitaria permite que algunos funcionarios repitan en su puesto. Sí, no, eso no tiene problema. No tiene ningún problema. Incluso el secretario general puede, o sea, todos. El punto es que aceptaran ellos. El único que no puede repetir es el rector. El rector. Afortunadamente. ¿Algún otro aspecto importante que debe cumplir como persona? Que diga que viva en tal colonia. No. Yo creo que esos son parámetros yo te voy a importantes. preguntar, señor rector. El que se suban a un ladrillo y no se mareen. Eso también es muy importante, fíjate. Esto es importante en lo institucional, en lo público, pero también en lo privado. Porque uno solamente es rector. También en lo privado, a ver, explícanos. Sí, porque tienes que, bueno, ya me tengo que meterme, pero tú tienes que seguir manteniendo tus amigos, tienes que manteniendo tu familia y tienes que seguir siendo hablándole a tus vecinos y que no te apelen cuando vayas llegando. Exactamente. Porque luego sí pasa, van, te tocan y, oiga, mi hijo no quedó, y tienes que atenderlos normal porque son tus vecinos. Y eso es un elemento muy importante, porque si no, tú mismo te haces la vida imposible. La sensibilidad humana. Sí, tú te haces la vida imposible después. Hay funcionarios que no son tan Yo voy aquí a las tiendas normalmente. Creí que ibas a decir, voy a las gorditas o a los tacos. Hoy fui aquí no digo el nombre porque si no es un comercial y no podemos hacer comerciales, pero aquí enfrente de Minas hay una comida corrida. A ver, ahí rector, hemos ido tú y yo, no te hagas. No. Bueno, rector, ya que no quieres decir nombres, sí, como dicen, claro, nombres no quieres decir, pero bueno, yo sí te pregunto una cosa. ¿Qué asuntos importantes hay todavía en este periodo que tienes de aquí a septiembre en el Consejo Universitario? ¿Alguna fuente, algún pajarito nos ha comentado de temas importantes, por ejemplo, de la aprobación de nuevos doctorados, a propósito de lo académico y lo científico, de algunas maestrías? Cuéntanos de esos pendientes. Sí, hay proyectos que están todavía ahí en puerta, que al igual que los que hemos planteado al día de hoy,
no tienen costo para la institución porque son programas que fortalecen a la universidad, que le dan una visión distinta a la institución, que le dan oportunidad de formación a los zacatecanos y que son con la misma planta docente que tenemos. Como creamos forense, como creamos mercadotecnia, que son las más recientes pues, gastro, que son programas que ya teníamos incluso, es más, hay que decirlo así, estaban compañeros desperdiciados, porque estaban en oficinas haciendo otras cosas o porque estaban dando cursos donde no son especialistas, y hoy estos programas están siendo muy sólidos. Igual tenemos por ahí algunos programas académicos que están en puerta y que tienen como característica esa. Una, son programas muy fuertes que consolidan a la universidad, que le dan un toque de una universidad de vanguardia, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, y además que son programas que no le generan costo a la institución. Perfecto. Señor rector, pues de nueva cuenta te agradecemos mucho tu visita. No te estamos corriendo de tu noticiero, del noticiero de los universitarios que también tuviste en esta administración, sí, la inteligencia y la capacidad para crear un espacio de difusión que ahora está pudiendo hacer coberturas de información amplias, sí, de distintos espectros que en otros medios, con todo respeto, no se hacen. Es uno de los grandes logros de mi administración, TV UAS, porque es un canal sólido, un canal muy importante. Es una ventana para difundir el quehacer de la universidad hacia la sociedad, pero también de los problemas más apremiantes de nuestra época. El noticiero es un noticiero muy sólido, muy bueno, mucha gente lo ve, me lo comentan, muchos quieren venir, pero pues todavía no están en el nivel. Le reiteramos la invitación a don David Monreal, a lo mejor aquí conseguimos la firma. Sí, gobernador, hay que invitarlo. Sí, claro, a lo mejor aquí conseguimos la firma que falta para lo del ISSSTE. Sí, no, él ya firmó, el documento está ya en ya firmó, ya, perfecto, entonces hay que seguirle a los señores legisladores. Pero sí, eso es uno de los grandes logros de mi administración, este espacio que hoy lo veo, cuando al principio lo veíamos como un sueño nada más, junto con el equipo, junto con Primario, que me acompañaba desde el principio, igual que tú, con Diana, compañeros que desde el principio se la rifaron conmigo, y que hoy lo vemos ya hecho una realidad, y que a mí me tiene muy contento. Yo veo los programas deportivos, no hay un programa deportivo que le llegue al programa que hace la universidad. No lo hay. Es otra de las áreas que crecieron mucho en esta el deporte, porque no solamente es meterle lana, es que es diversificar. Nunca se habían apoyado tantos deportes como se apoyaron en esta administración, y bueno, pues los resultados ahí están, ¿no? Ahí están los resultados deportivos que nos dan hasta para que este canal tenga de qué hablar mucho, porque los programas también son muy buenos. Hay una pregunta importante que quiero hacerte, rector, antes de despedirnos, que tiene que ver con una atención académica que da la universidad a un área que en el país está en crisis, que es el bachillerato. Sí. Hay muchos estudios en materia de criminalística, sociológicos, antropológicos, en el sentido de que en México nuestros jóvenes están cayendo en las garras del crimen organizado en el periodo de la secundaria a la preparatoria, en esa edad. Y la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene muchas preparatorias, y eso durante un tiempo le ha sido muy cuestionado a la UAS, incluso con la advertencia de que podría el gobierno federal retirarle el apoyo a la UAS en materia de sus bachilleratos, de sus prepas. ¿Qué hay de ese asunto? ¿Qué opinas tú? Yo creo que con nosotros también logramos aclarar eso en diferentes momentos, claro, por supuesto, en diferentes momentos, tan así que la preparatoria fue sede el año pasado de este evento cultural de Anuyes, que es fundamental, que es muy importante, no por lo que difunde, de la difusión de la cultura, que es vital. La universidad debe de difundir la cultura todos los días, no, sino porque precisamente se trata de atacar a través de la cultura ese sector poblacional tan importante como son los jóvenes de la preparatoria. Creo que la universidad hoy goza de salud en este nivel de secundaria y preparatoria, porque hemos logrado, con Angélica también en la preparatoria, con la maestra María en la secundaria, que los jóvenes se interesen fundamentalmente por la cultura y por el deporte. Los resultados en los campeonatos nacionales deportivos han sido, en la preparatoria han sido súper exitosos, y en la cultura no se diga. Yo estoy convencido
de que mis compañeras directoras hicieron un gran trabajo porque trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto. De mi parte hacia la preparatoria no hubo ese interés estrictamente político que había, no hubo tampoco esa actitud del rector de ver a la prepa como competencia, no, de integrarnos y de trabajar en conjunto. Y yo creo que la preparatoria hoy en la universidad es muy importante. Mira, nosotros implementamos 0 rechazo en la preparatoria. Yo lo dije, yo lo decía hasta en broma. No importa que se siente uno arriba del otro, pero que no se rechace a ningún joven. Pues yo te lo puedo asegurar. Y aquí lo dijimos en aquella mesa en algún momento con el secretario general de gobierno, Rodrigo, con el secretario de seguridad. Sí. Mayoral, yo se los dije, nosotros contribuimos en muchísimo a la pacificación que buscamos todos los zacatecanos, independientemente de que sea un tema de gobierno o de partidos, no, a la pacificación de Zacatecas nos contribuimos y lo hacemos fundamentalmente desde ahí, desde la preparatoria. Hoy te puedo asegurar que la universidad contribuye todos los días con este saneamiento de la sociedad. Ahora, en la Ciudad de México, en los organismos federales tienen esta información, esta conciencia, porque quizá en otras universidades sí lo han hecho ya. Sí, no, nosotros hemos sido claros. Angélica, de hecho, hace una semana, Angélica me representó en San Luis Potosí, en el foro regional de la UNIS de Media Superior, y una de las consignas que llevó ella a esa mesa fue precisamente el mostrar cómo la Universidad Autónoma de Zacatecas ha trabajado de manera muy importante, correcta, en el desarrollo de Zacatecas a través de la preparatoria. E impulsando a contracorriente un proceso de reforma en la propia preparatoria. Así es, a contracorriente, porque bueno, pues es que a veces estamos muy cómodos con los que tenemos, los cambios no nos gustan. Mencionaste el tema de la cultura, señor rector. Yo tengo que pedirte una opinión porque eres un hombre que le gusta el arte, le gustan los cuadros. Dame esta pregunta me va a abrir pie para otra cosa que va a ser la universidad, pero ¿qué opinas tú de lo que pasó con el cuadro de Rafael Coronel en el Museo Rafael Coronel, precisamente de la ciudad de Zacatecas, que fue sustraído por Juan Coronel Rivera, su hijo? ¿Crees que hubiera podido hacerse algún esfuerzo para, si él efectivamente tenía derecho sobre el cuadro, pues mejor que el gobierno del estado quizá lo comprara, o algún grupo de organismos, no sé? ¿Qué opinas de esa sustracción de ese cuadro? Hay que separar la expresión cultural, digamos, plasmada en un cuadro, del tema de orden legal. Patrimonial incluso. Desde el punto de vista legal y patrimonial, Juan Coronel es el dueño del patrimonio del maestro que está en su herencia. Ahí no hay nada que hacer. Desde el punto de vista intangible, que es el arte, la expresión del arte y la cultura a través de un cuadro, pues sí, es una tristeza que se haya ido ese cuadro, porque creo que era un valor primordial de los zacatecanos, muy valioso, por cierto, y no de dinero. Suponiendo sin conceder, fíjate, señor rector, suponiendo sin conceder que Juan pudiera justificar legalmente esa posesión de ese cuadro, suponiendo sin conceder, dijo aquel abuelito, tenemos otros datos. Bueno, pero tú crees, insisto, tú crees que como parte del patrimonio pudo haberse hecho un esfuerzo para decirle, a ver, señor, espéreme, no se lleve esta obra, porque es icónica además? Es que, insisto, hay que separar. Si es desde el punto de vista legal, pues no hay mucho que hacer. No lo sé, yo no conozco el documento. ¿Pero en lo político? Pero en lo político sí, claro, porque es parte de la herencia intangible de uno de los grandes artistas zacatecanos en toda nuestra historia. Rafael Coronel. Muy bien. Ahora, antes de que en lugar de ver tu pulsera veas el reloj, antes de que ocurra eso, señor rector, permíteme decirte una cosa. Háblanos de un homenaje importante para un autor vivo, un artista plástico vivo, que además es creador del principal ícono de nuestra máxima casa de estudios, el Prometeo encadenado. Me refiero a Ismael Guardado. ¿Qué hay de eso? Sí, el maestro Ismael Guardado, que yo lo digo clarito, es el artista más importante vivo que tiene nuestro estado, que tiene Zacatecas, y que estamos preparando un homenaje con él. Desde el año pasado iniciamos, lleva su tiempo porque tiene que salir como el maestro diga, no como el rector diga, sino yo se lo dije clarito cuando fui a su casa para decirle, tengo este proyecto, dígame si le gusta o no le gusta, y tiene que ser como usted diga, no como yo diga, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y tenemos ya un
yo pienso que entre un 80-85% de avance terminado de este homenaje que le haremos a Ismael Guardado, que además de ser el artista más importante de los zacatecanos, es el artista de la UAS, porque es nuestro doctorado honoris causa y porque la universidad cobija, resguarda parte fundamental de su creación con el Prometeo, pero con Vuelo, con el Arado y con obras icónicas que tiene nuestro estado, que tiene nuestra universidad en resguardo, que es un pedacito del corazón de Ismael Guardado. ¿Hay una fecha posible, señor rector? Dependeremos mucho de él. Yo hablé con él ahora en el fin de semana largo vamos, el fin de semana vamos a ir, no voy a ir, pero va a ir parte del equipo que está haciendo esto a verlo a él para que le dé el visto bueno, y si ya le da el visto bueno, estamos en el 90 y tantos % ya de trabajo. Y lo importante, ahora sí que, como dice el dicho, en vida, hermano, en vida, ¿verdad? Por supuesto, y además que es un roble, es un hombre... ¿Qué tiene, 70 años? No, tiene más de 70 años, está 76 por ahí debe ¿Pero estar, de salud? No, excelente. ¿Le gusta el mezcal? Sí, por supuesto. Ahí estuvimos hace unos días, ahora en las vacaciones anteriores, estuvimos con él, con sus lobitos y unos lobos. Y sí, no, es un hombre impresionante. Perfecto. Pues, señor rector, si no hay algún otro plan salvo ir a los tacos, te agradezco mucho y de verdad el esfuerzo que has hecho es importante, lo reconocemos. Gracias. Estás en un espacio de periodismo como tú, además esto lo digo públicamente, cuando nos hiciste el favor de invitarnos a estar en este espacio, hiciste el ofrecimiento de hacer un espacio crítico, independiente, claro, como debe ser, y libre para todas las corrientes universitarias, y es algo que nos has respetado, y como verás, pues no son entrevistas a modo, como hay algunas otras, pero es el universo, es lo que hay, y nosotros en la Universidad Autónoma de Zacatecas tenemos este espacio valioso. Por cierto, hoy por la noche en Diálogos Universitarios tenemos entrevistas con algunos de los campesinos que están tomando Zagar, Zagarpa, lo que es la Conagua, la Sader, porque tienen un problema los campesinos que la universidad voltea a ver a través de este espacio noticioso. Muy bien. Mañana es el 75 aniversario de la NUYES, y bueno, quiero desde acá felicitar a Luis González Plasencia y a todo el equipo con el que, por cierto, también esta administración logró grandes alianzas, grandes acuerdos. ANUYES ha sido una compañía en mi gestión muy importante, y creo que nosotros también hemos correspondido en apoyar y ayudar a ANUYES en todos sus procesos de transformación. 75 años de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Así es. Perfecto. Pues, rector, de nueva cuenta. Contrario. Un gusto. Alfredo, saludarte. Gracias. Y bueno, pues gracias, a nombre de todo el equipo humano que hace TV UAS, que hace este y otros muchos programas en nuestro canal universitario, que encabeza el maestro Frimario Ávila, un servidor, Alfredo Valadez Rodríguez, como siempre le deseo a usted que tenga una excelente noche.